Hitos de la historia de los desastres en Colombia. El primer evento se presentó en 1514. La peste del cerdo atacó en Santa María Antigua del Darién, causando la muerte de 700 habitantes, equivalente al 70% de su población. La viruela, enfermedad infecciosa, contagiosa y con una elevada tasa de mortalidad, se propagó a través del contacto, afectando todo el país. Otra epidemia de viruela de gran virulencia, que afectó a todos los sectores de la población. El virrey Caballero y Góngora indicó que la epidemia vino de España a través de Cartagena. Pérdida de cosechas y escasez de alimentos. El terremoto afectó a Bogotá y Cundinamarca. Los daños se presentaron porque la ciudad se encontraba en muy malas condiciones. En esa oportunidad las iglesias de la Veracruz y Chapinero sufrieron daños. El cólera inició en el mercado público de Cartagena. Mató a la tercera parte de la ciudad. Vicente García, profesor de la Universidad de Cartagena, fue el primer médico en diagnosticar un episodio de cólera en Colombia. Evento sísmico de magnitud 7,5. La ciudad de Cúcuta y municipios cercanos fueron destruidos totalmente. Aún se observan los restos del templo histórico de Villa del Rosario que se colapsó durante el gran movimiento sísmico. El sismo fue el de mayor energía liberada en la historia del mundo y desde entonces menos de 10 eventos lo han superado. Epicentro localizado en el Océano Pacífico. Destruyó Pasto, Popayán y Cali. El tsunami, que llegó a las costas colombianas, alcanzó alturas cercanas a los 10 metros. La pandemia de la gripe española, causada por el brote del virus H1N1, afectó a humanos y animales por igual. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Disturbios ocurridos en la ciudad de Bogotá, como consecuencia del magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. El presunto autor material del magnicidio fue linchado. Desastre en el centro de Cali, provocado por la explosión de 6 camiones que transportaban 42 toneladas de dinamita. En 1956, Cali contaba con 400.000 habitantes, de los cuales 4.000 fallecieron y otros 12.000 quedaron heridos. El derrumbe, que ocupó más de 400 metros de vía, sepultó más de 36 vehículos, entre los que se contaron 3 buses de pasajeros. Se detectó una grieta en la carretera al llano. El Distrito 13 de Carreteras, ayudados por el Ejército Nacional, trataron infructuosamente de generar un derrumbe controlado. El Río Negro arrastró cientos de vehículos y buses de pasajeros. Una ola de 5 metros de altura cayó sobre Tumaco, rompiendo contra las islas situadas frente a la costa. Estudios científicos no descartan que un nuevo maremoto se registre en la zona. Las aguas del río Playón sobrepasaron los 10 metros de altura de su nivel normal, arrasando con el municipio del Playón. Gigantescos troncos sembraron pánico, terror y muerte. Las corralejas de Sincelejo se fueron al suelo dejando muertos y heridos. La mayoría de las víctimas fallecieron por asfixia, aplastadas, pisoteadas o con heridas producidas por las filosas astillas de madera de los palcos. 2 avalanchas de rocas enterraron y mataron a los obreros que trabajaban al interior de un túnel, bajo una falla geológica, durante un cambio de turno en la construcción de la represa de Guavio. El sismo de Popayán ocurrió en Jueves Santo. Magnitud de 5,5 con epicentro al sudoeste de la ciudad y una profundidad de 15 kilómetros. Tuvo como consecuencia nuevas leyes con respecto a la construcción de edificios sismoresistentes en zonas de alto riesgo. La tragedia de Armero, causada por los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán Arenas, fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, empujando flujos de lodo, tierra y escombros por sus laderas. Estos se encauzaron por los 6 ríos que nacían en el volcán. Armero fue golpeada por la avalancha de los flujos de lodo. Desprendimiento de 20.000 metros cúbicos de tierra del Cerro Pan de Azúcar en Medellín. El alud se precipitó a gran velocidad sobre la parte alta del barrio Villatina. Destruyó unas 70 viviendas. El vuelo 410 de Avianca despegó de Cúcuta.
No hubo más información hasta que testigos afirmaron que vieron un avión volando demasiado bajo, golpeando el filo de la montaña. El 727 se desintegró cuando explotó el combustible. La pandemia de cólera llegó a América Latina en enero de 1991. A excepción del Uruguay, todos los países de Centro y Sudamérica estaban afectados a fines de 1993. Desde entonces el cólera ha seguido constituyendo un problema de salud pública importante. El Boeing 727 de SAM reportó sobre el radiofaro de Abejorral a 16.000 pies de altura y aún no había llegado. Autorizado a descender a 12.000 pies, golpeó la montaña. Malas condiciones meteorológicas hicieron difícil la navegación y el radiofaro de Medellín había sido destruido por acciones terroristas. Un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter provocó una avalancha en la cuenca del río Páez, siendo las víctimas en su mayoría de los grupos indígenas Masa. En respuesta al desastre, el gobierno creó el programa Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del río Páez. El vuelo regular 965 de American que volaba desde Miami a Cali, durante su aproximación para aterrizar, chocó contra una montaña en Buga. Ha sido el peor accidente aéreo registrado en Colombia. El sismo con una magnitud de 6,2 en la escala de Richter, afectó los departamentos de Quindío y Risaralda. Esta área tiene un alto riesgo sísmico, debido a la triple unión que ocurre en la esquina sudamericana donde las placas de Nazca y del Caribe convergen entre ellas. El brote de la influenza H1N1, llamado inicialmente virus de la gripe porcina, comenzó debido al contacto aerocomercial con áreas endémicas, principalmente de México y Estados Unidos. El primer caso se trató de un hombre de 42 años, que había visitado México. El gobierno de Colombia declaró el estado de desastre nacional. La temporada de lluvias en el 2010 produjo fuertes aguaceros que causaron inundaciones y deslizamientos originados por depresiones tropicales y frentes cálidos ocasionados por el fenómeno de la Niña. Fuertes lluvias provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, generando deslaves y flujos de lodo que ocasionaron una gran avenida de lodos afectando el municipio. Destrucción de viviendas y puentes. 5 barrios quedaron destruidos totalmente. La pandemia inició en Colombia, el 6 de marzo de 2020, con la llegada de una mujer infectada de 19 años procedente de Milán, Italia. Por motivo de la pandemia, se declaró emergencia y con el fin de contener el contagio, se decretó cuarentena total en Colombia.